¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes este miércoles 11 de abril, un miércoles que se presenta nuboso, muy caluroso aquí en la capital de la República, 31 grados de temperatura, se vienen lluvias, según lo dicen todos los portales meteorológicos, y naturalmente con esta temperatura, con esta humedad, con esta pesadez que se están dando estos días, por lo menos en el sur, me imagino que en todo el país debe ser algo similar, es de esperar lluvias ya en las próximas horas. Estamos en miércoles y como todos los miércoles, la esperada mesa de debate radical de los miércoles con Yamandú Fau, con Enrique Viana, con Diego Durán, con Gustavo Salle, con quien les habla Neri Pinati. Vaya si hay temas para analizar hoy. Vuelve a la palestra pública el caso Sendik. Ayer estuvo, creo que 10 minutos, frente al fiscal y creo que la señora jueza también, y salió el tema de la caja con los documentos que en teoría parecería ser que están los pagos que Sendik hizo o devolvió con la famosa tarjeta corporativa. Pero, oh, sorpresa, la caja no aparece. Y según los abogados de Sendik, ahí está la cosa. Si no aparece la caja que tiene las pruebas, por lo tanto Sendik es inocente. Una visión y una versión de lo que debe ser justo muy llamativa la de los abogados de Sendik, bueno, habitual analista de izquierda de este país, Esteban Valenti, dijo que le daba vergüenza ajena escuchar este tipo de argumentos para defender a Sendik. Pero junto con Sendik aparece su viejo asociado en esto de ANCAP y ALUR y también de la 711, el senador actualmente en uso de licencia, Leonardo de León, que la JUTEP, comandada por el doctor Gil Iribarne, ha mostrado, y nosotros vamos a dar los datos, de los detalles de los gastos que hizo Leonardo de León totalmente por fuera de su cargo en ese entonces de presidente de Alcoholes del Uruguay, ALUR, y que es lo que lo tienen complicado también ante la justicia, gastos casi de 900.000 pesos y de más de 30.000 dólares. Además se confirmó, recuerden ustedes que nosotros votamos acá, qué convicción teníamos si Lula terminaba o no preso. Bueno, terminó preso, vamos a dar nuestra opinión de qué opinamos y qué va a pasar a partir de ese quiebre de la historia política brasileña, porque no solamente está preso Lula, antes había sacado de la presidencia a Dilma Rousseff. La situación en Brasil es crítica en el plano político y todas las derivaciones que nada más y nada menos que el caso Lula y el Partido de los Trabajadores está teniendo, no solo para Brasil, sino para toda América, porque hoy insólitamente el Frente Amplio del PIT-CNT convocaron a manifestarse frente a la embajada brasileña. Vean ustedes, una cosa totalmente disparatada, ¿no? ¿Qué sentirán los hermanos brasileños que un partido, nada más y nada menos que el mayor partido político del Uruguay, jefe del Poder Ejecutivo, llame a manifestar contra una definición de la justicia brasileña? Que, ojo, no es solamente la definición de Moro, varios jueces definieron posturas muy duras contra Lula, que todavía tiene para pelear contra 5 o 6 cargos más que todavía no han tenido definición en la justicia brasileña. Contra esa definición de la justicia, la Central de los Trabajadores y el partido que lleva adelante el Poder Ejecutivo en Uruguay llama a una manifestación contra la embajada de un país hermano como Brasil. A veces uno piensa, ¿qué pasa por la cabeza de los dirigentes del Frente y del PIT-CNT, ¿no? Con tantos problemas que tiene nuestro país, y en los cuales uno de los más graves de esos problemas es también la corrupción. Sería bueno que se pusieran a manifestar un poco sobre la corrupción nuestra de cada día. Bueno, son algunos de los temas que vamos a analizar y debatir este miércoles 11 de abril, aquí en Estado de Situación. Breve corte con Jorge Pérez Gandini en los controles centrales y ya comenzamos a desandar este programa en este miércoles. Estado de Situación. Ustedes no pueden ni deben dejar de escucharlo. Para vos, nos preparamos desde hace 164 años. En todo este tiempo hemos crecido para estar cerca cuando nos necesites. Para vos, nos volvimos más rápidos, más sabios, más precisos. Para vos, incorporamos la mejor tecnología y disponemos de un equipo médico referente que se capacita día a día. Para vos, creamos más y mejores servicios, buscando siempre la excelencia. Bienvenido a La Española. 164 años, construyendo confianza. El Gobierno Departamental de San José
está tan pero tan cerca de la gente que ahora todos los josefinos lo tienen en su casa, en su bolsillo o en su cartera. El nuevo sitio web del gobierno departamental te informa minuto a minuto de las obras, resoluciones y proyectos en los que trabajan nuestras autoridades, así como de las actividades, eventos y espectáculos que se desarrollan en el departamento. Navegá en sanjose.gov.uy. Hacelo tu sitio de referencia en tu ordenador, tablet o celular. Tu gobierno, como tu departamento, se vive, se conoce, se cuida. Llegó Vamos, para que puedas disfrutar Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Cutsa, ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook/Vamos. Llegó Vamos a Cutsa y al fin Wi-Fi. Estas vacaciones, llenate de energía. Disfrutalas en familia. Vení a las Sierras de Minas, un lugar intenso, místico y natural. Cabalgatas, deportes extremos, cine, teatro. Informate en www.lavalleja.gov.uy. Clínica Odontológica Dr. Rafael Pérez. Odontología preventiva, implantes, cirugía reparadora, estética dental, ortopedia y atención integral de niños. En Montevideo, Eduardo Víctor Aedo, 2322 apartamento 109. Y en Las Piedras, Torres García, Casi Instrucciones. Teléfonos 092-121-300 y 095-743-304. Clínica Odontológica Dr. Rafael Pérez. Responsabilidad y profesionalidad al servicio de su salud bucal. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Carper Automóviles. En Carper Automóviles, tu 0 kilómetro cada vez más cerca. Chevrolet Onix Joy a $14,590. Financiado al 100%, hasta en 60 cuotas en pesos. Disfruta tu Chevrolet. Marca Carper. Hawái 5 Cerro, la primer mueblería y casa de electrodomésticos del Cerro. Nuestras marcas: Sanela, Samsung, Philips, Smart Life, Sion, Babysit, colchones Sueñolar, muebles, créditos aún estando en el clearing. Ofertas: ropero 4 puertas, rieles metálicos armado gratis, 1.990 pesos. Cómoda con cajones, 990 pesos. Kit de cocina, 1.590 pesos. TV Smart Life con soporte de regalo, 6.990 pesos. Soniedos Plazas, un año de garantía, alta densidad, 6.990 pesos. Carlos María Ramírez 1599, teléfono 2311-8420. Así crece Soriano, con el trabajo de la Intendencia y el respaldo de la gente. Estamos desarrollando el turismo como nunca se hizo en la historia del departamento. Con el catamarán Soriano 1, realizando paseos por nuestros ríos y con infraestructura adecuada para que el turista acceda a servicios de óptimo nivel, consolidamos el turismo náutico. Así se fomenta el turismo, con el esfuerzo de todos, dinamizando una oferta que conjuga lugares de gran atractivo y eventos de alto nivel. La Intendencia trabaja para todos, para que Soriano siga creciendo. Soriano, departamento fértil. Síganme, por favor. A la derecha pueden ver un gran y jugoso rib top steak. Maravilloso. Un poco más adelante tenemos el sabroso baby beef. Y a la izquierda, un tierno y delicioso porterhouse steak.
todos acompañados de una magnífica vista al mar. A ver, acérquense todos los que están en el fondo, vengan, así pueden sacar fotos. En la Casa Violeta, el fuego de la parrilla y los exclusivos cortes de carne convierten a nuestros platos en la atracción más deliciosa de Montevideo. Ahora, menú ejecutivo de martes a viernes al mediodía. La Casa Violeta, Rambla Armenia frente al puerto del buceo. Reservas al 2628-7626. Vuelve la revista Hola a El País. Una mirada diferente y exclusiva de las celebridades de Uruguay, Argentina y el mundo. Todos los jueves con tu diario El País. Más cupón, más 120 pesos. Este miércoles el 5 de oro con revancha reparte en pozos acumulados 20.100.000 pesos aproximadamente. Más de $700.000. Con 2 números acertados en el 5 de oro ya tenés premio. Revisa tu jugada. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Clínica Odontológica Dr. Rafael Pérez. Odontología preventiva, implantes, cirugía reparadora, estética dental, ortopedia y atención integral de niños. En Montevideo, Eduardo Víctor Aedo, 2322 apartamento 109. Y en Las Piedras, Torres García, Casi Instrucciones. Teléfonos 092-121-300 y 095-743-304. Clínica Odontológica Dr. Rafael Pérez. Responsabilidad y profesionalidad al servicio de su salud bucal. Oiga, don Fernández, creo que ahora perdieron la cajita con los recibos, ¿no? ¡Qué fenómeno! ¿Dónde está la cajita de Raúl? La perdieron en ANCAP, búsquenla en algún baúl. ¿Dónde está la caja con los recibos de los gastos de tarjeta del comprador compulsivo? ¿No la habrán dejado adentro de la bolsa del shortcito rosado aquel? Él dice que las dejó depositado en ANCAP, pero lo que allí se queda, sabemos, suele volar. Como voló tanta plata que no saben dónde está, igual pasa en los recibos que nadie los va a encontrar. ¿No habrán quedado abajo del colchón? ¿Dónde están los recibos, las boletas de los gastos realizados con la bendita tarjeta? Si la llegan a encontrar, será milagro, señor. Tiene esto tufo a patraña para largar definición. Ha de ser otra chambonada, mire. Bien, ahí está, a pedido de la gente, la desaparecida, la cajita desaparecida de Sendic en versión de Ricardo Fernández Más. Ya les digo, ¿no? A todos los que nos están escuchando, hay tiempo, pero vayan poniendo en rojo el día viernes 27 de abril a las 7 de la tarde. Vamos a dar una conferencia en el Ateneo de Montevideo y vamos a tener nada más y nada menos que acompañándonos a Ricardo Fernández Más con sus mejores canciones, las más populares, y a Gastón da Cruz con sus gloriosas imitaciones, y nosotros vamos a dar una conferencia que se llama El presente de una mentira, crónica de una década perdida. Ustedes van a tener una enorme cantidad de números que desnudan lo que ha sido la gestión de los 3 gobiernos consecutivos que lleva el Frente Amplio desde el 1 de marzo del 2005. Así que vamos a ir difundiendo, falta bastante todavía, pero el 27 de abril a las 7 de la tarde, la cita es en el Ateneo de Montevideo. Profe Fau, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Genial esta interpretación, como tantas otras de Ricardo Fernández Más, ¿no? Tiene una, las hace en el momento, tiene una originalidad y una espontaneidad y un vínculo con la realidad que el que la escucha se siente identificado. Yo siempre de niño me pregunté, claro, por algo son genios, ¿no?
cómo alguien tenía la capacidad de crear cosas como un poeta, como un payador, que el payador que le hace la payada en el momento que lo está haciendo con el otro, ¿no? Qué increíble capacidad creativa. Bueno, Sendik no es payador, pero que también crea, pero crea mentiras, ¿no? Un fenómeno para eso. Pero digo, hay que admirarlo la facilidad que tiene de crear mentiras. Y la convicción con la cual las dice. Uno ha conocido mentirosos, ¿no? ¿Verdad? Y los identifica, pero este hombre bate todos los récords. Sí, en psicopatología se le llama psicópatas a ese tipo de conducta. Psicópatas, ¿no? ahí está. Sí, porque uno ve que dicen la mentira con una convicción de verdad. Y con una sonrisa habló ayer. Es verdad. Con una sonrisa. Salía de la audiencia con la jueza, de la cual puede terminar preso, ¿no? Preso, y el tipo dice que todo lo que el fiscal probó, y que lo lleva a pedir su procesamiento por abuso de funciones y por peculado, él demostró que no era así. Nada de eso es cierto, nada de eso es verdad, él no tiene nada que ver en eso, él no tuvo ninguna vinculación, y eso quedó demostrado ante la señora jueza, y ahí tuvo unos elogios para la señora jueza y la ríe. Claro. Y con una cara insinuando permanentemente una sonrisa. No, y le agregó que enseguida dijo que va a ser candidato. Tras cantor, defensa, ataque. Y que además va a seguir haciendo política. Y después, lo de la caja que se perdió. Eso. Es decir, todos los episodios vinculados a él son atípicos, no tienen puntos de comparación. Hoy, por ejemplo, ANCAP emitió un comunicado público diciendo que toda la documentación que se encontraba en ANCAP fue entregada a la justicia y que cuando la entregaron ahí no faltaba nada. Entonces ahora se incorpora el asunto de la caja. Es decir, las pruebas de él, pero qué casualidad, ¿no? Acá debe tener 355.000 cajas, ¿no? Y falta una. Justo la que ¿Qué caja falta? La que están los comprobantes que Sendik habría entregado de los gastos que había realizado. No, pero digo, me parece que es una tomadura de pelo a la gente. No, y la acción de los abogados de Sendik también se encuadra dentro de esa misma cosa increíble, ¿no? Yo creo que están... Los abogados deciden porque falta esa caja y no están las pruebas, Sendik es inocente. Yo creo que los tres se deben tratar con el mismo psiquiatra, y entonces la psicopatía es compartida. ¿No? Es contagioso, eso es cierto. Claro, es contagiosa, y ellos terminan admirándolo. Yo siento que la opinión pública no es respetada, no es respetada. No se le puede mentir así descaradamente. Y el otro, el senador de León, se presenta a la justicia. Tengo algunos datitos para darle ahí. Se presenta a la justicia, hace una denuncia formal, concreta, determinada, diciendo que una foto que se publicó en las redes sociales, donde él va en un avión con una botella de Chivas 18 años, tomando whisky, él dice que eso es una calumnia, una falsedad, que lo agravia, que su honor está afectado, y por tanto van a tener que ir presos los que hicieron eso. ¿Por tomar un whisky? Por tomar un whisky. ¿Y ahora qué hizo? Retiró la renuncia. La denuncia. Porque parece que es cierto que iba tomando whisky. Es decir, fue a los departamentos técnicos de la policía. De Salto, perdona que trajeron un periodista amigo de Salto, lo trajeron a declarar a Montevideo, porque mostró en su Facebook esa foto. Y trajeron a un exdiputado. A Vinci. A Vinci, que se ratificó en todo lo que él había dicho y lo que había señalado. Entonces ahora retira la denuncia. ¿Por qué retira la denuncia? La policía técnica había dicho... que no era trucada la foto. Que no podía pronunciarse si era o no era. Es decir, no afirmó que fuera trucada. Ese fue el dictamen policial. Entonces, es difícil con los avances que hay hoy que no se pueda saber. Para mí que la policía no se la quiso jugar, sinceramente. Bueno, no sé. Lo que la policía dice que no se pudo probar ni que fue trucada ni que no fue trucada. Con lo cual, pudo haber sido trucada o pudo no haber sido trucada. Entonces yo mantengo la denuncia, yo quiero que se vaya hasta el final. Si me agravió, si me faltaron el respeto, ¿verdad? Claro. No, entonces él se presenta al juzgado y retira la denuncia. Yo creo que lo que él buscó
fue no acrecentar su tanta presencia en la justicia, porque ahora se activó el caso de él. Sí. ¿Me permite que dé algunos datos? Con mucho gusto. Bien, esto me hizo llegar un querido amigo y además un seguidor permanente del programa, el amigo Jorge Puente, que dice: el actual senador de la lista 711, Leonardo de León, se desempeñó como presidente en ALUR entre mayo del 2011 y junio del 2015. En ese periodo, con salario algo superior a los 400.000 pesos mensuales, buen salario, profe? A pesar de que ganaba más de 400.000 pesos en promedio por mes, gastó 858.658 pesos y $31.200 con 2 tarjetas corporativas, a lo que se le debe sumar algo más de $60.000 percibidos como viáticos. En números redondos, De León gastó $120.000 en 4 años, a un promedio de $2.500 mensuales. Fue el senador Pablo Mieres quien hizo un pedido de informes al respecto y luego de analizar la información, presentó denuncia ante el Juzgado de Crimen Organizado. El fiscal Luis Pacheco solicitó a la Junta de Ética y Transparencia Pública, la JUTEP, que se expidiera sobre los gastos de León. Y acá viene lo más interesante del informe que me manda Puente. En un informe de 19 páginas que entregó al fiscal y difundió hoy en su página web, la JUTEP analizó los documentos entregados por De León y la información enviada por ALUR en noviembre pasado. El informe establece en forma contundente que De León gastó o realizó 156 gastos con su tarjeta corporativa, de los cuales, escuchen esto, de los 156 gastos que realizó con la tarjeta corporativa, 130 no tienen ningún comprobante que los respalde, es decir, más de 2 de cada 3 gastos no tienen comprobante alguno que los respalde de por qué y para qué se hicieron. Tampoco existe ninguna documentación que respalde los viáticos recibidos, que fueron más de $60.000. ALUR informó que solo se encontró documentación relativa a un reintegro de $108 en más de $120.000. Acá estará dentro de la caja perdida de Sendic, ¿no? El organismo señala que la mayoría de los documentos entregados correspondían a los resúmenes de cuentas de las tarjetas que solo establecen fechas y total del gasto, pero no explican los motivos y circunstancias. El informe de la JUTEP realiza un pormenorizado análisis de los gastos realizados, algunos sorprendentes. Señala además que no existe ningún comprobante por unos $22.000 utilizados en alguno de los mejores restaurantes de Montevideo. $22.000 de gastos sin ningún comprobante en los mejores restaurantes de Montevideo. También incorpora el informe de la JUTEP toda la normativa que habría sido violentada por De León y recuerda que el artículo 137 del TOCAF establece que la responsabilidad administrativa en materia financiera, contable, alcanza a todos los funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado. Alcanza además a los jerarcas y empleados de las entidades o personas públicas no estatales que utilicen indebidamente fondos públicos, que es el caso de León, ¿no es así? Porque la ALUR es público-privado, o administran incorrectamente bienes del Estado en lo pertinente. Este informe, firmado por Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP, y Matilde Rodríguez Larreta, del directorio de la JUTEP, pone a De León al borde de un procesamiento por reiterados delitos de peculado, el mismo por el que el fiscal Pacheco solicitó el procesamiento de Raúl Sendic en hechos similares. Viene muy torcida la cosa para De León. No, pero además, 130 de 156 gastos, no hay documento alguno que pruebe la validez de esos gastos, ¿no? Además tiene un gusto muy selectivo. A la calidez y costo del whisky que consumía supuestamente en ese avión, se suma que Montevideo tiene 5 o 6 restaurantes muy selectos, al que ni usted ni yo solemos ir, salvo que nos inviten. Perdón, yo tengo publicidad con la Casa Violeta, que es uno de los más selectos, y 2x3 me invitan a ir a comer ahí. Bueno, pero por eso le digo, lo invitan. Por eso, ahí está. Es lo que yo digo. Sí. Es decir, si usted dice voy a salir a cenar, generalmente no encuentra esos restaurantes que son 5 o 6, ¿verdad? De precios muy altos, muy costosos, de alta cocina. Bueno, todos los restaurantes en donde usó la tarjeta este señor De León, todos son en esos 5 o 6 restaurantes de alta calidad y de precios absolutamente fuera de lo común. Cuando Montevideo tiene una cantidad de restaurantes medios,
¿verdad? Donde usted puede pasarla muy bien y si tiene que invitar a alguien y lo lleva a ese lugar no queda mal. Donde nos juntamos nosotros, el glorioso Maricielo. El Maricielo, por ejemplo. Que se comen ahí. ¿Y en qué lugar? Comercio y Verdi. Pero digo, en la calle San José hay parrillas, en fin, es decir, usted puede quedar muy bien si tiene que cumplir con una obligación social, llevándolo a un restaurante de esos, y no tiene necesidad de por qué ir a estos selectos, que son precios que si los oyentes lo escuchan, quedan sorprendidos. ¿Nunca lo invité a ir a comer unos sorrentinos los 4 quesos ahí en Parada Sur, Gardel y Paraguay? ¿Nunca lo invité? No, señor, usted nunca me invitó. Perdóneme. Ya voy a saber. Ya lo tiene pendiente. Ya voy a saber cumplir con eso. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre con este señor de León, que todo indica que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Lo puede salvar los fueros parlamentarios, ¿no? Póngale que la justicia mañana pide el desafuero. ¿Usted cree que el Frente le votaría el desafuero? ¿Qué pregunta, Es una pregunta. Yo creo que ahí se le plantearía un lío muy grande al Frente. Porque está el tema del Comité de Ética. Si el Claro. Comité de Ética lo condena, ¿el Frente luego lo puede defender en el Parlamento? De pronto pueden hacer lo que hicieron con Sendic, arrinconarlo y obligarlo a que renuncie. Sí, pero Sendic era vicepresidente de la República, profe. Hablando de vicepresidente de la Hablando de República, Sendic, llegó el acaba de doctor llegar Salles, sí. que va rumbo a ese cargo. Acaba de llegar... Acaba de llegar Bonilla, luz y llegó... un hombre apoyado en un bastón. A alguien le gustaba dándome una alegría. Un cedulón. Ahora, acaba de llegar Salle. Perdón, el doctor Salles Lorier. Gustavo Salles Lorier. Mucha gente le dice Salles, pero no es Salles. Es un histórico apellido vinculado al Partido Comunista. Sí, señor. Y de los cuales fui camarada en el Comité de Bases Paz para Todo en la década del 70, Yamandú. Yo no fui camarada. Yo fui camarada de coalición. Pintando carteles. Yamandú Fau, compañero también de la comunista, estaba en la misma coalición. Yo fui compañero. Ahí está. Bueno, sí, compañero, camarada. Y cae también en el buen sentido de la palabra, porque había caído en mal sentido. Javier Bonilla había tenido un tropezón que fue una caída. Que también fue comunista. Eurocomunista, era claro. Eurocomunista. Todos tuvimos vinculación. Yo tengo un amigo que siempre me dice lo mismo: el que fue comunista nunca deja de serlo. Él tiene esa teoría. Dice, engañan que dejaron, pero no dejaron. No sé. Peor cristiano que recién convertido. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Sí, Gustavo. cómo no, con gusto. Al nuestro estilo, el tuyo y el mío. Sí. ¿Es cierto o no es cierto que pocos días antes de la caída de Sendic él se reunió con vos en tu estudio jurídico? No, en mi estudio jurídico no. Yo me reuní en el local de la 711. ¿Vos fuiste yo a la fui al 700? local, sí. ¿Pero a pedido tuyo o a pedido de Sendic? Bueno, de común acuerdo. ¿Cómo que de común acuerdo? Sí, de común ¿Alguien acuerdo. tuvo que hacer la Sí, invitación? por supuesto, sí. ¿Quién llamó primero? Hubo una mediación. Una mediación, sí. ¿Y a qué se debió ese encuentro? Y esto se debió... Porque esto es historia. Esto se debió a que nosotros entendíamos que Sendic debía permanecer en el Frente Amplio, ¿verdad? Porque Sendic en el Frente Amplio era algo así como un cargamento de piedra en un barco, lo hundía. Y por otra parte, porque si Sendic no se iba pacto mediante como se fue, corría riesgo de ir preso, ¿verdad? Nosotros lo que procurábamos fundamentalmente era la permanencia de Sendic en el Frente Amplio como un elemento político para sacar de una vez y definitivamente a esta asociación delincuencial del gobierno. Era una estrategia política sin lugar a ninguna duda. Pero hubo todo un trabajo por parte de la Orga, es decir, la gente pesada del movimiento Tupamaro, que, bueno, impidió que se llevara adelante esa estrategia. Él estaba dispuesto a permanecer en la vicepresidencia de la República, pero yo tengo entendido, obviamente, nada de esto se puede probar, pero yo tengo entendido que fue amenazado y a través de la amenaza persuadido de llegar a una suerte de pacto, ¿verdad?, de la forma de retiro de él.
Y la forma de retiro de... Porque él estaba dispuesto a llevar adelante otra conducta. ¿Cuál era él la estaba, conducta la que estaba estrategia, dispuesto bueno, a llevar él adelante? en principio había aceptado la estrategia de permanecer en la vicepresidencia de la República, sí, sin lugar a ninguna Contra duda. la presión del resto de la estructura. Contra la presión del resto de la estructura. ¿Y te quiso consultar a vos específicamente qué? No, esto fue más bien un tema de carácter político-legal, ¿verdad? Es evidente que yo soy un militante político con trabajo judicial, eso no cabe la menor duda, sería estúpido Es muy difícil negarlo. que alguien no te tome como referente en eso. Es muy difícil. ¿Qué vos le aconsejaste hacer a Sendik? Permanecer en el Frente Amplio, atrincherarse en la vicepresidencia de la República, sin ¿Él lugar ya a ninguna tenía, duda. ¿Él ya tenía la decisión tomada cuando te consultó eso? ¿Todavía estaba en dudas? No, pienso que no, y creo que asume esa estrategia y queda de manifiesto esa estrategia cuando él sale en el día de los comités base y dice esta célebre frase, célebre por el contenido en cuanto a la revelación del espíritu de permanecer. ¿Qué dijo? Él dice, a mí me puso el pueblo la Constitución y la ley, y solo el pueblo la Constitución y la ley me puede sacar. Ah, lo recuerdo. Sí. ¿Y por qué cambió tan dramáticamente? Bueno, ¿Qué pasó? Estos son conjeturas, ¿verdad? Yo no tengo certeza, pero son conjeturas de que él cambia en función de una presión muy importante hacia su persona, hacia su familia, y por lo tanto es insoportable e insostenible. Lo que ¿Qué puedo quiere decir con que conjeturar... hay una presión muy importante de su persona? Y amenazas, a ver, Neri, bueno, está por eso. Amenazas, vos me querés... O sea que vos decís que él fue amenazado. No, sí, por supuesto, sí, con esta gente no se juega. El fraude amplio juega con todas las cartas del mazo, que quede bien claro, pero además no le debe sorprender al pueblo uruguayo. Pero ¿de qué nenes estamos hablando? ¿De individuos que secuestraron, mataron, rapiñaron, ejecutaron un peón de estancia sin problema ninguno? En nombre de la liberación nacional, y después vienen y te encaja la bancarización obligatoria y te extranjerizan en el país y te privatizan el agua. Pará, vamos a no llamarnos engaño en el pueblo uruguayo. Tenemos que saber con qué gente estamos lidiando. Por eso la molestia de uno con la falsa oposición. La falsa oposición que inclusive sufrió todo tipo de situaciones, ahora parece que los consideran que son los referentes del Estado de Derecho. Pero paren un poquito, que cuando había un sistema democrático igual que el actual, ¿por qué digo igual que el actual? Porque era formal, porque sustancialmente no hay democracia en el mundo, porque sustancialmente mandan las élites banqueras, le pese a quien le pese. Cuando uno habla de democracia está hablando de la parte formal, pero no de la parte sustancial, porque si vos tenés una estructura banquera internacional, a través de las agencias calificadoras de riesgo, a través de las instituciones internacionales, a través de la banca privada, que te condiciona las políticas, no me hables de democracia. Bien, qué modo de empezar el programa y qué afirmación acaba de dar Gustavo Salle. Que Raúl Sendik, antes de renunciar, se reunió en la propia sede de la 711 con él, dialogaron, Sendik le confirmó que no pensaba renunciar, finalmente cambió 180 grados esa definición y renunció, y según afirma Gustavo Salle, él tiene la convicción que fue por muy duras presiones que padeció tanto él como su familia. Con un pacto del silencio. Terrible esto. Que comprendió el gobierno y a la oposición. Esto es terrible. Con un pacto, muy bien, con un pacto de silencio. Pactaron el silencio. Pactó el partido único del nuevo orden mundial, pactó con Sendik. No llevó 60 segundos la sesión de la Asamblea General en la que aprobaron la renuncia del vicepresidente, que luego terminó con un pedido de procesamiento por abuso de funciones y por peculado. Si la mayoría de los y medios... con elementos indiciarios para pensar que en el pacto intervino el sistema judicial. Si la mayoría de los medios no tuvieron una especial antipatía por estado de situación, que yo sé que es así, esto que acaba de ser afirmado en este programa tenía que ser tapa de los diarios y de los informativos, ya hoy mismo. Porque es impresionante lo que acaba de afirmar Gustavo Salle. Enrique Viana, ¿cómo andas, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué contás? Vos ya sabías esto, por supuesto. Sí, por supuesto que lo sabía. Yo creo que las realidades se podrán ocultar mucho tiempo, pero tarde o temprano afloran. Yo creo que estas cosas, muchas de estas cosas pasan. Esto que se acaba de referir recientemente, las presiones, las amenazas, los pactos políticos que a veces hasta el propio ciudadano común no está en condiciones de entenderlos. ¿Por qué se dan esos pactos políticos? ¿Qué hay detrás de esos acuerdos? ¿Es el único acuerdo? No, uno revisa una cantidad de hechos, lee las versiones taquigráficas y va a ver que hay muchísimos acuerdos. Acuerdos que no se le manifiestan a la ciudadanía, acuerdos que sorprenden a veces en la forma como se instrumentan. Uno ve a diputados
voy a mencionar diputados, pero diputados y también casos de senadores de los partidos tradicionales, o de a esta altura mal llamados partidos tradicionales, siendo más oficialistas que el propio partido oficialista, siendo más realistas que el rey, ¿no? Colaborando y empujando una cantidad de proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, como si fuera de ellos, como si algunos no se hubieran acostumbrado a no gobernar bien, o que les gusta el calorcito, la comodidad de ser parte del gobierno, de no ser antipáticos, de no enfrentar, porque para enfrentar también hay que tener capacidades y hay que tener personalidad y hay que tener audacia también, ¿no? Y esas cosas no... Pero acá no hubo ningún pacto. ¿Cómo? Enrique, en esto que acaba de decir. pero a una obligación mafiosa. Bueno, aclarar que lo te de estás refiriendo. Que como que fue obligado, que sí, o claro, por renunciaba, supuesto. la iba a pasar mal. Claro, exactamente. ¿Qué pacto es eso? No ningún pacto. Yo soy un convencido. Bueno, pero después de esa amenaza vino estamos conjeturando, no tenemos prueba. Vino el pacto. Bueno, pero me retiro, ¿en qué condiciones? Claro, pero yo creo que ¿era el palo o la zanahoria? Exactamente. Claro, ahí está. Pero todas esas cosas son cláusulas, si querés tú, o son capítulos de un acuerdo. De un acuerdo que los involucra a todos. Bueno, esto ha desencadenado una enorme cantidad de mensajes, que es brutal la gente lo que acaba de escuchar, que no lo puede creer, ¿no? En el Uruguay de hoy todo es creíble, me parece a mí, y eso es lo triste. Sí, pero a la gente hay que explicarle o más bien todo es increíble. Yo creo que parte de la razón de tu programa y de tu existencia también y de las que estamos aquí es tratar de hacer una labor docente. Tratar de explicar aquellas cosas que parecen inexplicables. Coincido totalmente. Cuanto más raras y más inexplicables, más es el desafío que tenemos que asumir nosotros al tratar de guiar al oyente por el camino del entendimiento, que no es sencillo. Sendik tenía un arsenal nuclear, y así se lo dije. Vos tenés un arsenal nuclear. Vos apretás un botón y los 3 viejos emblemáticos del Frente Amplio caen como muñecos. Cuando decís 3 viejos emblemáticos, decís Tabaré Vázquez, Astori y Mujica. Exactamente. Eso fue previo al 25 de agosto, que vos lo tomaste como base de datos. Efectivamente. Porque hay una cosa que es muy clara, que el pueblo uruguayo tiene que saber, que en el vaciamiento de ANCAP, las responsabilidades no son exclusivamente de Sendik. Las responsabilidades son de Mujica, de Astori, de Tabaré Vázquez, de Kramerman, de Carolina Cose. Y en alguna medida de los partidos tradicionales. Y Martínez, que toleraron y Martínez, muy bien dicho. Claro. Es decir, él tenía para llevarse, era verdaderamente un urnario que iba a tener, ¿verdad? Se iba a traer unas cuantas cenizas de cadáveres. Pero yo voy a hacer una interrupción. Sí, cómo no. Viste, pero nada, Enrique, viste que él dijo en un programa de radio que habló con Mónica Xavier, que no fue Mónica Xavier el que lo había vendido. Mónica Xavier le dijo, es alguien que no te quiere ni a vos ni a mí, pero también dentro del partido Mónica Xavier. Que la gente puede ir sacando... Sí, conclusiones rápidas, muy rápidas, muy hacia arriba. ¿No? Del partido de Mónica Xavier, que es el Partido Socialista. Sí, por supuesto. Bueno, pero del partido de Mónica Xavier existen, yo creo que hasta ahora, 2 sectores muy diferenciados. Acuérdense las discrepancias que había entre Gonzalo Fernández por un lado y Gargano por el otro. Y creo que los herederos de esas discrepancias siguen todavía funcionando más. ¿Qué socialista hoy podría tener o temer que Sendil le podía hacer sombra en su proyecto político? Daniel Martínez. Por supuesto. Pero no solamente sombra, sino que lo llevaba para el juzgado penal. Parecería ser, ¿no? Claro, pero ahí en eso que dice Gustavo yo le agrego otro pedazo a la situación, que es la siguiente. Cuando uno observa lo que sucede en Brasil, a mí me podrá gustar o no lo que sucedió a nivel de la justicia en Brasil, pero la mayor parte de las investigaciones en Brasil se han hecho en base a delaciones. Se han hecho en base a pactos de delación, a pactos de colaboración, como se lo dice. Ahora, para que haya esos pactos de colaboración, necesitas también que alguien los promueva, que alguien los impulse, hasta te diría algo más, que alguien los extorsione. Y yo estoy convencido de que... ¿Por acá en Uruguay no hay esos pactos de delación? Sí, ahora están establecidos en el código, pero el problema ¿cuál es? Que quien promueve esa extorsión, esos pactos de colaboración o delación, es la agencia de gobierno. ¿Y al gobierno le convenía llevar a ese punto de acuerdos y de pactos? De ninguna manera. Yo los he visto en materia de lavado de activos y yo no sé si en los tantísimos capítulos del tema ANCAP no hay hipótesis de esa naturaleza. Y perfectamente un fiscal que hubiera querido investigar independientemente, con autonomía,
tenía que haberlo llamado al señor Sendik y haberle en los términos de los pactos y los acuerdos, que yo no estoy de acuerdo, pero haberle dicho, bueno, pero como se manejan en la realidad. Se maneja en la realidad. En la realidad, cuando no toca el poder, cuando no toca el poder gubernamental, se maneja el pacto extorsivamente. Punto. Más aún, yo tengo la convicción de que el señor Sendik sabía que tenía como enemigo número uno para cualquier tipo de delación o cualquier tipo de entrega o cualquier tipo de negociación en esa delación, que yo no comparto, vuelvo a insistir permanentemente. ¿Quién era el enemigo número uno? Se lo dijimos, el fiscal general. Mira. El que te come la cabeza es Díaz, le dije. Vamos a un breve corte y luego del corte vamos a opinar sobre toda esta introducción que fue bombástica en este miércoles de debate aquí en Estado de Situación. Estado de Situación. El periodístico Verdad. Este miércoles el 5 de oro con revancha reparte en pozos acumulados 20.100.000 pesos aproximadamente, más de $700.000. Con 2 números acertados en el 5 de oro ya tenés premio. Revisá tu jugada. Para vos nos preparamos desde hace 164 años. En todo este tiempo hemos crecido para estar cerca cuando nos necesites. Para vos nos volvimos más rápidos, más sabios, más precisos. Para vos incorporamos la mejor tecnología y disponemos de un equipo médico referente que se capacita día a día. Para vos creamos más y mejores servicios, buscando siempre la excelencia. Bienvenido a La Española. 164 años construyendo confianza. Síganme, por favor. A la derecha pueden ver un gran y jugoso rib top steak. Maravilloso. Un poco más adelante tenemos el sabroso baby beef. Y a la izquierda, un tierno y delicioso porterhouse steak. Todos acompañados de una magnífica vista al mar. A ver, acérquense todos los que están en el fondo, vengan, así pueden sacar fotos. En la Casa Violeta, el fuego de la parrilla y los exclusivos cortes de carne convierten a nuestros platos en la atracción más deliciosa de Montevideo. Ahora, menú ejecutivo de martes a viernes al mediodía. La Casa Violeta, Rambla Armenia frente al puerto del Buceo. Reservas al 2628-7626. La Intendencia Departamental de La Valleja, en solidaridad y apoyo a productores rurales, comunica que se prorrogó el pago de la primera cuota de contribución inmobiliaria rural hasta el 1 de junio de este año, sin recargos y sin mora. Intendencia de La Valleja, por nuestra gente y su futuro. CarMax Automóviles. Tu próximo Nissan o Renault está en CarMax Automóviles. Vení ya por tu Renault Kwid desde $12.690. Te esperamos en Boulevard Artigas, 2975, esquina Gallinal. Hawái 5 Cerro, la primer mueblería y casa de electrodomésticos del Cerro. Nuestras marcas: Sanela, Samsung, Philips, Smart Life, Sion, Babysit, colchones Sueñolar, muebles, créditos aún estando en el clearing. Ofertas: ropero 4 puertas, rieles metálicos armado gratis, 1.990 pesos. Cómoda con cajones, 990 pesos. Kit de cocina, 1.590 pesos. TV Smart Life con soporte de regalo, 6.990 pesos. Soniedos Plazas, 1 año de garantía, alta densidad, 6.990 pesos. Carlos María Ramírez, 1599, teléfono 2311-8420. Vuelve la revista Hola a El País. Una mirada diferente y exclusiva de las celebridades de Uruguay, Argentina y el mundo. Todos los jueves con tu diario El País. Más cupón, más 120 pesos. El gobierno departamental de San José está tan pero tan cerca de la gente que ahora todos los josefinos lo tienen en su casa, en su bolsillo o en su cartera. El nuevo sitio web del gobierno departamental te permite acceder a la realización de trámites, hacer un seguimiento de expedientes, realizar solicitudes y conocer cada detalle de una gestión transparente. Navega en sanjose.gov.uy. Hacelo tu sitio de referencia en tu ordenador, tablet o celular. Tu gobierno, como tu departamento, se vive, se conoce, se cuida.
Vamos, para que puedas disfrutar Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Kutza, ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook /Vamos. Llegó Vamos a Kutza y al fin Wi-Fi. Así crece Soriano. Con el trabajo de la Intendencia y el respaldo de la gente. Promovemos eventos de nivel, disfrutables para todos los sorianenses y que además generan un movimiento turístico y económico sin precedentes en Soriano. Son actividades que no solo nos identifican, también nos posicionan de forma magnífica en el contexto nacional e internacional. La Intendencia trabaja para todos. La Intendencia trabaja para todos. Para que Soriano siga creciendo. Soriano, departamento fértil. Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños, porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes. No te dejes pisar, pueblo, por estos nuevos farsantes. Se proclaman socialistas y de sangre comunistas, pero son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vende patria con el rabo entre las piernas. Grita el vende patria con el rabo entre las piernas. Solo intentan convencerte que con ellos patria o muerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por estas tierras. Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen sus riquezas, no les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas. Gritan muerte pa'l imperio, pero son imperialistas. Bien, exactamente las 14, casi 50 minutos, 49 minutos de este gris nublado, miércoles 11 de abril. La gente está impactada, es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos con esta, bueno, lo que acaba de contar Gustavo Salle con las preguntas que le hice de ese encuentro con Sendik. Claro, nunca nadie se hubiese imaginado un encuentro entre Gustavo Salle y Raúl Sendik en el momento que más explosionaba toda la situación Sendik, allá por julio, agosto, septiembre del año pasado, la opinión que dio Enrique Viana. Y bueno, en el momento que Tabaré Vázquez había desencadenado la operación más agresiva contra Sendik, que quería de todas maneras entregar la cabeza de Sendik para decir: el corrupto es erradicado, el tumor es erradicado y toda la parte que queda dentro del fraude amplio es sana. Eso era verdaderamente la estrategia de tirarlo. La organización criminal lo tiraba a las fauces de los tiburones como diciendo: nosotros somos puros y el único corrupto es Sendik. Sí, lo tiró a la hoguera cuando dijo: yo en su lugar renunciaría. Ahí está. No le dejó otra opción. No, es que la orden de acoso es del presidente Vázquez, sin lugar a ninguna duda. Cuando él dice que no le hagan bullying, el que más lo estaba agrediendo y haciéndole bullying era precisamente Tabaré Vázquez. Entonces, ante eso, ¿verdad? ¿Cuál era la estrategia de Sendik? No, espere un poquito. Si marcho yo, marchan todos ustedes, porque todos ustedes están metidos en el mismo barco que yo. Todos ustedes participaron de lo que participé yo. Y por lo tanto, si yo me caigo al agua con los tiburones, los arrastro a todos ustedes. Esa fue la estrategia que se le planteó. Por supuesto que la estrategia que le planteo es porque quiero sacar a esta gente del poder a como dé lugar. Porque están haciendo de este país un infierno. Porque han traicionado todo. Porque no tienen moral. Porque son una organización para delinquir. Ahora bien, no son tontos. No son tontos. Y además de no ser tontos, evidentemente trascendió la reunión. Trascendió la reunión. Cuando trascendió la reunión,
vinieron a operar las otras fuerzas, las más pesadas del Frente Amplio. No, de haber quedado muy grosso esa reunión a la gente. Y entonces le dijeron, no, si no renunciás, esto ya es conjetura, pero en base a algunos datos. La pasa mal tu familia. ¿Ah? La pasa mal tu familia. Y entonces, era la cachiporra por un lado, como así tú, y la zanahoria por otro. Te vas en estas condiciones. Y las condiciones en las que se van, que es pactada, ¿verdad? ¿Cómo es? Es en un bochornoso procesamiento sin prisión que no tiene antecedentes en la historia. ¿Vos decís que eso forma parte de ese pacto? Forma parte, sí. Forma parte. Convicción que sin lugar a ninguna. Mira, cómo se está manejando el sistema judicial actualmente, después de la ley 19.334, y después que Jorge Díaz se ha constituido en el dueño de la justicia penal del Uruguay, no me cabe la menor duda de la participación de la Fiscalía General en todo toda esta conspiración. Sería bueno que en honor a tu buen nombre, Gustavo, que la gente te reconoce, aclarás algo que de repente no quedó claro que mucha gente cree que vos quisiste salvar a Raúl Sendic. No, pero lo quisiste salvar. Tenés convicción de que eres culpable de todo lo que se le acusa. Pero lo estoy explicando recién. A ver, que diga eso no entendió nada. Lo tuyo era un tema interno del Frente Amplio. Estoy explicando que Sendic, culpable de toda la situación, no era el único y no era el más importante. Entonces, yo lo que estaba procurando era una estrategia para que cayeran los verdaderos responsables, que cayera Mujica, que cayera Martínez, que cayera Tabaré Vázquez, que cayera Astori, que cayera Carolina Cose, que cayera Kramerman. Y no la estrategia del Frente Amplio de extirpar, ¿verdad? Como si fuera un tumor maligno a Sendic solamente, y todos ellos pasarla por decentes. Pasarla porque no tuvieron nada que ver en la caída, en la fundición de una empresa pública con 880 millones de dólares de déficit. No, ¿quién se puede creer eso? Vamos. Neri, ¿cómo se llaman los juzgados estos especializados? Juzgados especializados de crimen. Organización. Claro. Se supone que esos juzgados especializados, el principal objetivo que tienen que perseguir es investigar la organización. Claro. Y uno lamentablemente ha ido comprobando que en muchas situaciones lo que justamente se trata de evitar es, sobre todo cuando están involucradas participaciones de gobernantes y de altos jerarcas, es evitar ese concepto de organización, ese concepto de asociación para cometer delitos, ¿no? Claro. Profe Fau, usted y yo en esta mesa, hoy no viene Diego Durán, representamos la parte no lega, o más bien la parte lega realmente, es decir, la parte no especializada del derecho, como si lo son Enrique y Gustavo, que son abogados. No deja de ser sorprendente todo esto que acabamos de escuchar, ¿no? Hasta el punto que lo encuentra usted muy callado. No, digo, tanto Salle como el doctor Viana... Pero usted no sabía esto. Se han dedicado esto de la reunión... Del encuentro Salle... No, señor, me acabo de enterar en este momento. No acostumbra a seguir las vidas privadas de las personas. Y por tanto, donde entra y sale el doctor Salles es un problema del doctor Salles. Por tanto, no me corresponde a mí ver en qué zaguán él se introduce o de qué zaguán se introduce. O de qué zaguán sale. Ah, bueno. No, porque suena antiguo, pero no nada de feo. No, pero es que la 711 tiene zaguanes. Tiene zaguanes. ¿Usted entró también ahí? No, señor, yo paso con el auto sabe? y veo. Entonces, por eso es que hablo de esta expresión. Además, los zaguanes, que dice el Uruguay que queremos, ¿no? Además, los zaguanes tienen una historia, porque estaban vinculadas a determinadas construcciones en cuyo interior se cumplían determinadas actividades, ¿verdad? Que eran lugares a veces muy visitados por jóvenes, en fin. Entonces, ¿Usted hizo novio en los zaguanes, digamos? No, los zaguanes que yo no era de noviazgo. No era de hacer noviazgo, ¿no? O por lo menos de noviazgos ocasionales. Bueno, esta es la parte anécdota. De las chances. No, yo digo, Salle y Viana se han, digamos, especializado en estos temas. Les sobra autoridad jurídica para poder dominarlos, entonces una razón elemental de respeto es más de oír que de opinar. Es decir, uno puede tener una valoración política de estos hechos, pero en el tema de fondo es un diálogo entre Salle y Viana, del cual nosotros nos enriquecemos, ¿sí? Lo que yo digo es que a mí ayer me sorprendió. No sé si me sorprendió, porque yo creo que Sendic ha colmado la capacidad de asombro.
Yo creo que ya no queda espacio para asombrarse, ¿verdad? Es decir, entra a un juzgado donde el fiscal pidió su procesamiento por abuso de funciones y por peculado, y él sale diciendo que le demostró a la jueza que nada de eso es así, que la verdad es la que él sostiene, y que por tanto se va con una tranquilidad inmensa, porque le probó a la jueza, según él, que todo lo que se dice que está probado, no está probado. Entonces, ya esto entra en el nivel de la psicopatía. Es decir, es un tipo que pierde puntos esenciales vinculados a la razón. Sí, no parece estar con un manejo de la realidad, eso parece evidente, ¿no? O maneja más la realidad que nosotros. O de pronto, o maneja más la realidad que nosotros, y él ya es consciente. O de pronto maneja. Ahí está, él ya es consciente de cómo va a evolucionar todo el tema judicial. Porque yo vuelvo a insistir. Yo tengo elementos indiciarios para pensar que el sistema judicial puede estar incluido en esa situación pactada a la que lo acabo y lo reitero en este momento. Y lo que me aporta José, perdón, profesor, fíjese lo que aporta José acá, dice, lo que acaba de escucharse en esta situación es periodísticamente un golazo, pero indica que institucionalmente estamos en una dictadura. Es terrible. Bueno, pero a ver, golpe de Estado técnico venimos diciendo desde cuándo. Tanto, sí, lo que yo digo 19.334, la ley del golpe de Estado técnico. La justicia ha tenido repentinamente grandes cambios. Lo que tiene que ver con el Poder Judicial se mantiene todavía cierto estilo, cierta reserva, pero lo que pasa a nivel de la Fiscalía es descarado. ¿Es descarado? Es descarado. Sí, señor. Es un fiscal que vive frente a los micrófonos y frente a las cámaras declarando, opinando y dando línea a sus subordinados. Absolutamente. Es un operador político. Está hablando de Díaz. El fiscal general. Estoy hablando del señor Díaz. Bien. Es decir, en ningún país del mundo el fiscal general accede a la opinión pública 3 veces por día. Claro. Y con pronunciamientos que tienen naturaleza política. Y que su subordinado lo está viendo, y hasta debe pensar en su seguridad laboral. Absolutamente, claro. Hasta en eso debe estar pensando. Pero ¿y si yo dictamino en contra de lo que dice el fiscal? Y pregúntele a Daniel Gutiérrez lo que le pasa. ¿Qué me pasa? ¿Quién es Daniel Gutiérrez? Daniel Gutiérrez es el fiscal civil más antiguo, más experimentado, que como subrogando al fiscal de corte dictaminó que la ley 19.334, la del golpe de Estado técnico, efectivamente era inconstitucional. Cuando Díaz retomó su cargo, ¿verdad? O al otro día del dictamen, lo mandó de fiscal de violencia doméstica, que es como que te manden a la trinchera, ¿viste? A pelear entre los muertos. Ahora, todo esto fue craneado. Bueno, y a vos todo esto te había mandado donde los niños. Sí. Todo esto fue craneado, todo esto fue absolutamente imaginado, todo esto fue planificado. Absolutamente. Y arranca con la creación del nuevo servicio de la Fiscalía, claro, que tiene un carácter de servicio descentralizado. Absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional y fuera de lo que el sentido común indica. Correcto. Es decir, es un área técnica, ¿verdad?, que representa a la sociedad en la defensa de sus derechos y que, por tanto, su función empieza, pasa y termina con el dictamen que el fiscal realiza en última instancia, señalando si se configuró un delito o no. El fiscal general viene a ser el administrador. Exacto. Ese que tiene que encargarse de que no falten computadoras, que haya los escritorios suficientes, que no falte papel, que haya tóner, que se paguen los sueldos. Correcto. Que si se rompen las máquinas se llama un servicio. Exacto. Digo, esa es la tarea del director. Sí, pero los fiscales son los fiscales que tienen su autonomía y no tienen por qué tener ningún contacto, pregunta ni relación con el fiscal general. Correcto. Eso sería en una república, ¿verdad? Eso sería en una república. Eso no existe más. Entonces, no existe más porque además se creó un aparato institucional para cumplir esa tarea. Fue un tremendo error
Es un tremendo error. Un jefe de Estado, con una mínima capacidad de jefe de Estado, nunca hubiera aceptado una cosa de esta naturaleza. Es decir, hablo por experiencia, yo fui jerarca de los fiscales, y conozco bien cómo era el funcionamiento. A mí como ministro jamás se me ocurrió llamar a un fiscal, ni siquiera para preguntarle por el estado de una causa. Es decir, se le respetó. Y con el fiscal general nos habremos reunido 2, 3, 4 veces. ¿Pero por qué? Porque no le alcanzaba el presupuesto, porque tenía un local que se le llovía. Esos eran los temas de conversación del poder político con el jerarca máximo de la Fiscalía. Ahora la Fiscalía es un centro político. Correcto. Se hace política. Exacto. Y se hace una política partidaria, abierta, oficialista. Bueno, política partidaria, y por tanto crea un clima de inseguridad en los fiscales que hace que se pongan en peligro los derechos individuales de las personas cuando dependen su defensa de gente que no se siente segura, que no siente garantías y hasta que siente temor. Porque hay fiscales que están atemorizados. Están en manos de psicólogos. Por lo que está ocurriendo. Entonces, este tema, desde el punto de vista político, es muy grave. Yo creo que es muy grave. Y yo creo que el nuevo gobierno, una de las cosas que tiene que pensar es la modificación de este sistema. Tiene que volver a haber una institución urgente. Sí, no, digo el nuevo gobierno porque este no lo va a hacer. Sí, por supuesto. No remueve el ministro del Interior. No va a remover a este señor. Y este señor... Yo creo que puede llegar a ser, perdón, profesor, que puede llegar a, este gobierno puede llegar a ser una cosa más maquiavélica todavía. Puede remover al ministro del Interior, mandarlo al Senado, poner de ministro al fiscal de corte, que todavía le quedan 4 años y medio, y nombrar otro fiscal de corte, fiscal general como se lo llama ahora, por 10 años más. Más o menos la misma línea. Sí, pero se introduce en el otro gobierno, porque son 10 años más. Adelante. Claro. Porque él ¿cuántos años tiene en el cargo? Un pronóstico de lo que puede... Él lleva 5 años y medio, él tiene hasta 10. Es decir, que va a tomar el nuevo gobierno. Va a tomar, pero si él se fuera ahora y se designa uno nuevo, empieza a correr de vuelta los 10 años. Los 10 años. ¿Y el nuevo ahí agarra no todo puede el gobierno sobre eso? No, porque tiene que... No. Tiene que tener causal, tiene que tener causal para destituir. Tiene que tener una causal, sí, que son causales de destitución y además hubo una modificación legal en la 19.334 que para destituir a los fiscales, en principio, para destituir a los fiscales se precisaba mayoría simple porque era un funcionario público más. A partir de la 19.334, en el proyecto se ponía que el fiscal de corte había que destituirlo de la misma manera que lo designaban, 3/5. Como parecía un disparate que solo para el fiscal de corte se lo puso para todos los fiscales. Hoy para destituir un fiscal, cualquier fiscal, incluido el fiscal de corte, se precisan 3/5. 3/5. Ya no mayoría simple. Acá también me dicen, no solamente se inventaron esas cosas, también se inventó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Sí, que es totalmente política. Para el pasado. Sí. Para el pasado. No para el presente ni para el futuro. El fiscal Ricardo Percivale solamente tiene competencia de los crímenes de lesa humanidad del pasado. Vale decir que todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo y que cometió el gobierno de Mujica y el gobierno de Vázquez no son investigados. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Que no existen los crímenes de lesa humanidad en la actualidad? No existen. Los tengo denunciados y no existen. No, además ahí hay otro problema. Y se ha aceptado jurídicamente que eso los, es así, que o los lo decís crímenes... porque en la práctica se porque en la práctica es así. Tengo denunciado los 12 quemados de Rocha, así. tengo el hacinamiento carcelario por la ley 18.026 que impulsó el fraude amplio cuando no era gobierno. El hacinamiento carcelario es tortura. Y la tortura es un delito tipificado en el artículo 22 de dicha ley. Por lo tanto, cuando el ministro del Interior reconoce que hay hacinamiento, reconoce que hay tortura, reconoce que hay violación de derechos humanos, reconoce que hay crimen de lesa humanidad. Y ante ese reconocimiento el doctor Saya denunció, pero denunció hace 3 años, 4 años. Gustavo, 400... Y vino Petit y dijo, sí, es verdad, hay hacinamiento. 429 asesinados llevan en las cárceles del Frente Amplio. Claro, de los gobiernos. Después están todos los problemas del INISA, del INAU. Claro, que tú también denunciaste siendo fiscal. Ahora, en 20 minutos que nos queda para cambiar un poco el ángulo de la información, como decían los viejos periodistas. Un pequeño paréntesis. Cerrás.
cerrar. En la idea esa de las fiscalías especializadas. Tenemos una fiscalía para homicidios, tenemos una fiscalía para estupefacientes, tenemos una fiscalía para violencia de género, corrupción. Violencia de género son dos, pero para corrupción del pasado, el doctor Pacheco. Una fiscalía para corrupción a partir del 1 de noviembre. ¿Qué te está diciendo todo eso? Fiscales únicos, magistrados únicos. Exacto. ¿Eso qué permite? Desde Montesquieu nos enseñó eso, que era repudiable, que los magistrados únicos eran propios de las tiranías, la manipulación de las decisiones. Cuando tú tenés fiscales únicos, y ese es uno de los propósitos que a veces no se visualizan, pero que... Está bien interesante eso que estás hablando, Enrique. Cuando hay fiscales únicos, y tú tenés un fiscal único que no te gusta lo que está haciendo, pim, 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 y cuando querés acordar tenés otro... Doctora Camiño, no gustó cómo estaba llevando la causa ANCAP, se le saca bajo pretexto de que era un problema de salud, y qué casualidad que con el problema de salud y todo se le nombra fiscal inspector. No, si tenés un problema de salud, te vas a tu casa de licencia. No gustaba como estaba llevando la causa ANCAP, se necesitaba otro fiscal y vino Pacheco. ¿Y qué pasó cuando vino Pacheco? Bueno, se archivó, por ejemplo, a Lur con una prueba pericial de sustancial importancia, sin hacerla, pedida por él mismo. ¿Qué querés que te diga? 20 minutos. ¿Qué sintieron cuando vieron el lunes en el Consejo de Ministros que el PIT-CNT le hacía el aguante al gobierno de Tabaré Vázquez? No, más que aguante, guardia pretoriana. Sí, era una especie de... ¿Cómo eran aquellas guardias romanas? Los pretorianos. Los pretorianos. Bueno, era eso. Pero, fueron los brazos gordos. Los brazos gordos a cuidar a Tabaré Vázquez. Porque tenían miedo que la gente del campo se viniera con las lanzas desafiladas. Esa fue la situación. Casi. Para mí es una imagen patética. Patético, sí, correcto. ¿Qué sintió usted cuando vio eso, profe? El PIT-CNT, una central de trabajadores que se define clasista, además. Sí. ¿No? Es decir, clasista en el sentido marxista del término, que defender el proletariado en contra de la explotación. Inmerso en la lucha de clases. Ahí está. Defendiendo, porque si hay un partido, si hay un gobierno aburguesado, un partido derechizado, pro-oligárquico, que defienda a los más ricos, a los extranjeros, que extranjerizó la tierra, que extranjerizó los bancos, que extranjerizó la industria, que reparte 3 veces más al capital que al trabajador, es el gobierno del Frente Amplio, y el PIT-CNT haciéndole el aguante en contra de los trabajadores, sufridos trabajadores y productores rurales. Antes que el profesor... Para mí, el sentido mismo que vos, es más interesante lo que voy a decir yo, pero yo insisto con aquello del espejito, ¿no? Espejito. Y cuando muchos de estos muchachos que son dirigentes sindicales, Brenta, Murro... Si yo di el otro día más de 50. Ahí está. Que han participado yo estoy seguro que cuando en las mañanas se levantan, se lavan la cara y se miran el espejito, como en aquel viejo cuento que nos contaban, miran proletario dónde llegó. Si esto no es la dictadura del proletariado, no sé lo que es. Ese debe ser el diálogo que tienen con el espejo todos los días. Con lo que tú decís, pero con la contradicción enorme de que tú decís. Gobernando para la oligarquía. Ahí está. O sea que nunca fueron proletariados. Fueron oligárquicos que en algún momento fueron pobres. ¿Se podría decir así, profe? Se podría decir así. Yo creo que esa protección dada se inscribe en una visión mucho más amplia. Esa convención obrera, el PIT-CNT, ¿verdad?, que no es una central, que no es es un conjunto de sindicatos que coordinan sus actividades, digamos, es una de las expresiones del gobierno. Son dos alas de un mismo pájaro para mí. Claro, es decir, cuando yo digo soy el representante de los trabajadores, tengo que ser intransigentemente defensor de los trabajadores. Mi enemigo va a ser la patronal en el caso privado y el Estado, el gobierno en el caso público. Usted ve las declaraciones de los dirigentes que hacen. Por ejemplo, los otros días yo veía cuando se referían a las pautas salariales propuestas por el gobierno, arrancaban declarando que algunas les parecían bien, cuando lo que tendrían que hacer era arrancar con aquellas que son una barbaridad para la clase trabajadora. Ese es el sentido que tuvo históricamente y que tiene el dirigente sindical. Es intransigentemente representante de los trabajadores. Y por encima de eso no hay nada. El sentimiento de clase debe ser el motor de todas sus acciones. Entonces acá empiezan por decir
que el gobierno estuvo bien en algunas pautas. Bueno, y si estuvo bien, ¿por qué tienen que decirlo? Tienen que hablar de lo que les preocupa a ellos, de las malas pautas salariales que el gobierno propuso. Pero mismo Pichinete denunció que hay 800.000 trabajadores que ganan menos 20.000 pesos por mes, profesor. Claro. Pero hoy fuimos más de la mitad de la población económicamente activa. Impactado por una cifra que usted sé que tiene el convencimiento de que no es cierta, mayor, de que es mucho mayor, de que hay casi un 10% de desocupados. Hace muchos años que el Uruguay no registraba ese porcentaje de desocupación. Y eso no debería ser preocupación de la Organización de los Trabajadores. Que de cada 100 uruguayos 10 no tengan trabajo. Aunque Pinato con sus cifras, él sostiene que es el 20%. Sí. Pero yo, para hacerlo menos polémico el tema, me quedo con la opinión, en este momento, para este debate, con la que publicó el gobierno. ¿Y qué cifra publicó el gobierno la semana pasada que había de pobreza, se acuerda? Sí, me acuerdo. 7.9. Que en este país hay más desocupados que pobres. Entonces, esto? Entonces el señor Murro declara hoy que está triste, que está muy triste, que está muy dolido. ¿En serio? Sí, lo vi yo en la televisión. ¿Lo vio con cara de compungido? Tenía cara de compungido. Estaba casi al borde de las lágrimas, por el índice de desocupación que había. Y aprovechó a darle un palo a Astori y hizo un listado de países donde el déficit fiscal es mucho más alto que en el Uruguay. Murro le dio palo a Astori. Sí, no lo nombró, pero dijo que en este país, ¿verdad? La preocupación es el déficit fiscal, cuando y citó Alemania, Estados Unidos, varios países donde el déficit fiscal es mucho más alto y nadie supedita todo al déficit fiscal, como hace Astori. Es decir, Murro, comunista, enfrentado a Astori, aprovechó la circunstancia para darle un palo muy fuerte, ¿verdad? Y después atrás de eso sale Astori, alineado con Nigno Boa y Tabaré Vázquez, en contra del Frente Amplio por la declaración que sacaron sobre lo de Lula. Bueno, esto es, si no fuera tan trágico, sería carnavalesco. Vos que siempre definís al PIT-CNT, y se lo has dicho, recuerdo algunas veces hasta José López acá en el programa, como el brazo extorsivo del gobierno, cosas como la de Lunes te confirman eso, Gustavo, no tengo duda. Absolutamente, pero yo creo que el ejemplo más cabal de la razón de nuestra imputación de brazo extorsivo es ver al Partido Comunista, ver a los tupamaros del PIT-CNT respaldando la esclavitud banquera, respaldando que todos los obreros, empleados, trabajadores, jubilados, todo el espectro del conglomerado social, de rodillas frente a la oligarquía banquera internacional, promoviendo la bancarización obligatoria. Pero ¿quieren ustedes una traición más grande que esa? La ley de marihuana también. Pero, no, Neri, no saquemos el foco del tema del banquero, porque el banquero es la élite oligárquica internacional que manda el mundo. Son los bancos, son las agencias calificadoras de riesgo, son los organismos internacionales, son los que te dicen cómo tenés que gobernar masacrando al pueblo para darle a la élite banquera. Y cuando vos tenés al PIT-CNT que te dicen, señores, estamos a favor de que seamos esclavos de los banqueros. Eso es la antítesis de la clase obrera. Pero por supuesto. No hay dos modos de verlo. Pero además... Podrá ser de derecha y de izquierda, no hay manera de... Cuando vos estudiás los libros del pasado, los discursos de los sindicalistas del pasado, ¿la denuncia permanente a qué? La denuncia permanente al especulador banquero que ahoga mediante la deuda a la clase obrera. Tomás Jefferson lo decía. Es más peligroso un banco que un ejército preparado para la guerra. Pero por supuesto. Decía Tomás Jefferson. Ya no me voy a Che Guevara, a Lenin, no. Un presidente norteamericano. Un presidente norteamericano. Y entonces, que estos tipos ahora nos digan que está bien que estemos de rodillas obligados por el gobierno a depender de los bancos privados, de las agencias calificadoras de riesgo, del cartel financiero bancario internacional privado, la Reserva Federal, es algo patético. No tienen argumentos, no pueden debatir.
Entonces, esa es la demostración más cabal de que comunistas, la falsa izquierda, los travestidos actuales están operando para el gran capital. Y no pueden discutir, no pueden demostrar lo contrario. Ahí hay un fenómeno también que yo lo he calificado a veces del muñeco vudú, ¿no? Aquel muñeco que le pinchaban las cosas, ¿no? Que le pinchaban y entonces te empezaba a doler un brazo y eso, ¿no? Yo creo que el sindicalismo, instrumentado a través del PIT-CNT, en muchos casos, no digo en la totalidad, pero en muchos casos, se ha transformado en una especie de método o de instrumento reversible. Así como era un método para la lucha, para la destrucción, para quemar neumáticos, para apedrear ómnibus, dejarle el Canal 4 destrozado. En determinado momento, sí, claro. En determinado momento, que no es casualmente cuando el Frente Amplio llega al poder, se transforma en un instrumento, en el mismo método que te decía anda a hacer tal cosa, hoy te dice no hagas nada, quédate quieto. Ahí está. O si tenemos que ir a proteger a Tabaré, vamos a ir a proteger a Tabaré. Eso se da a partir de una circunstancia que es que de estar, como un presidente argentino que decía, una cosa es estar adentro de la Casa Rosada, otra cosa es estar afuera. Bueno, de estar afuera pasamos a estar adentro del gobierno. Y yo creo que a eso se le agrega ese aspecto emocional, externo, muy superficial, emocional, que yo hablaba de la dictadura del proletariado. Muchos de estos hombres que hoy están en los cargos importantes del gobierno eran ex dirigentes sindicales, de los que hacían esas otras cosas que mencionaba. Pero no le queda nada de proletario, Enrique. No, pero lo que yo insisto es lo siguiente. Por ejemplo, el ministro de Transporte, Rossi. Pero es el concepto... Que trabajaba en los ómnibus. Es la mezcolanza, bueno, que tiene obviamente, pero es la mezcolanza. En 4D trabajaba, en Codet, 4D. Hay veces que tu historia, tu pasado, te obliga a justificar una cantidad de cosas. A justificar a veces lo injustificable. Porque si no tenés el complejo permanentemente que te está diciendo. Vos eras un dirigente sindical de los que iban a la lucha y de los que trancaban, los que ocupaban, los que saboteaban, porque de alguna manera el derecho de huelga es un derecho al sabotaje reconocido en la propia Constitución. Es un derecho a la extorsión reconocido en la propia Constitución. Agregar a eso el derecho a la ocupación, que también. Bueno, el derecho a la ocupación, ¿no? como punto final. Hace mucho que no escuchamos de ocupaciones, ¿eh? Hace mucho que no escuchamos. Por supuesto. El método, el instrumento pasó a actuar como un freno, no como un empujador de situaciones. No, hablamos de pactos con la patronal, con UPM, viajan a Finlandia a pactar un régimen excepcional que prevea precisamente prácticamente la limitación del derecho de huelga. Yo recuerdo a Marcelo Abdala, hay una pastillita, cuando un placebo que se toman estos muchachos cuando se miran al espejo. Y ese placebo es: llegué al poder. Yo, el muchachito que cortaba los boletitos en el ómnibus, llegué al poder. Claro. El enfermero pintado. Salté 4 o 5 castas, salté 4 o 5 clases sociales y llegué al poder. Llegué. ¿Y qué le dice ese señor a los otros, a los que vienen de atrás, a los que todavía están cortando boletos? Podés llegar. Y el camino para llegar, la escalerita para llegar, y pucha que uno ve que hay una cantidad de muchachos que ya están queriendo saltar a la otra cancha, entrar al Parlamento, al chiquero, al Palacio de las Leyes. ¿Cómo que el chiquero? El chiquero de la Guardia. Respeto con el... Hoy voy. Mirá que hoy tenemos el acto con Iafigliola a las 6 de la tarde, que adhiere a la lucha contra la esclavitud banquera. A las 6 de la tarde en el Parlamento. Tenés razón, hoy 11, sí. Sí, hoy es abierto, la gente puede ir. Estamos invitando el Partido Nacional, por intermedio de Iafigliola, uno de sus candidatos a la presidencia, adhiere a la lucha contra la esclavitud banquera que nos impuso Mujica. ¿A las 6 de la tarde en qué sala es? En el anexo del Palacio, en la sala 6. Sala 6, así que vamos a estar vos hoy en la barra. Sí, señor. Y todo el que quiera hacer acto de presencia en defensa del derecho humano a la libertad, porque la ley 19.210 de bancarización obligatoria es una ley que atenta contra el derecho humano a la libertad, la libertad de contratar. Es impresionante de todo el país la gente mandando mensajes que le hagamos llegar los formularios. Claro, porque empezó a sufrir las consecuencias. Sí, claro. El 1 de abril, cuando la gente empezó a ver, por supuesto, a sentir el chicotazo, el látigo. Exacto. El agua empezó a llegar a los aguanes. Es verdad, sí. Sí, señor. Sin duda. A las 6 de la tarde, anexo 6. 6 de la tarde, anexo sala 6. Sala 6. El anexo a la parte nueva sala 6, sí, del Poder Legislativo. Para ir cerrando, nos quedan 7 minutos. Finalmente se concretó lo que menos Fau y Dieguito Durán, que hoy no pudo venir,
Viana, vos, Gustavo y yo decíamos que sí, que Lula terminaba preso. Y terminó preso. Por una de las 6 o 7 causas que tiene, ¿no? Sí, correcto. Ahora hay un rumor de que parecería ser que están buscando unas chicanas ahí para liberarlo. ¿Qué va a suceder? Está la Suprema Corte de Justicia está estudiando un cambio jurisprudencial. ¿Qué significa eso? Un cambio de criterio a la hora de fallar. Ellos tenían el criterio que con 2 sentencias firmes se podía tomar la medida cautelar de restricción de la libertad deambulatoria. Parecería que en la medida que ellos tienen, y aquí en nuestro derecho también existe una tercera instancia, jurisprudencialmente están buscando un cambio e inclinarse por solamente aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva cuando hay sentencia condenatoria firme, es decir, pasada en autoridad de cosas juzgadas sin posibilidad de recursos, que no es la situación actual de Lula. La situación actual de Lula es 2 sentencias confirmatorias, pero no cosa juzgada. ¿Y vos qué crees que va a dar eso? ¿Es probable? Bueno, aquí un día te lo ponen preso, aquí hay toda una situación, vamos a ser realistas, aquí hay toda una situación de carácter política, más que judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay factores que han incidido y que han presionado sobre el sistema judicial, como fue el anuncio del militar Villas Boas. Hoy a nivel de redes comienza a ponderarse ese discurso como una suerte de anuncio de que podría haber... No ayudó mucho a la causa. No ayudó en absoluto, no ayudó. Sí. No, ¿cómo no? Un hombre está en silla de ruedas. Sí, no, bueno, pero en silla de ruedas, pero es el comandante que dijo que no vamos a admitir la impunidad, al punto tal de que, bueno, no es poca cosa, no hace falta hablar mucho, Nada más, al punto tal de que todo el comando reaccionó contra él, ¿verdad? Para que no le fueran a golpear las puertas de los cuarteles. ¿Cómo? Para que no le fueran a golpear las puertas de los cuarteles. Son interpretaciones, no sé. Cómo piensa Villas Boas, sé que no es un... Está bien, yo no sabía que vos tenías amistad con el amigo Villas Boas, pero tampoco, pero Javier, no me brome. Nada más y nada menos que una de las principales figuras militares de Brasil dice eso, creo que es en momentos que las Fuerzas Armadas tomaron Río de Janeiro. Es una expresión muy dura. Y salieron 3 generales a apoyarlo. Claro. El ejército en Brasil es muy importante porque mantiene unido al Brasil. Un país prácticamente indominable por su extensión, por su... En Brasil hay 4 corporaciones que gobiernan Brasil. Las fuerzas militares, la Globo, la corporación política y la corporación industrial. Sí, y hay una que no la mencionás porque es secreta, es reservada, que es la logia, ¿no? Que son los masones. Vamos, bueno, pero se cruza ahí con varias cosas, ¿no? Yo no menosprecio, yo no sé si está entre las 5 o 6, pero ¿cuál? El poder judicial, los jueces en el Brasil tienen mucho poder. Precisamente por su condición de Estado federal. Sí, pero además tiene mucho Fíjate poder. Que un juez de Curitiba lo pone preso. Voy a ir a la parte materialista. Es un lugar secundario para Brasil. Tienen mucho poder porque ganan mucho dinero los jueces. Tienen mucho poder. Y son muy audaces. Tienen fuertes vínculos con organizaciones del extranjero, de Estados Unidos concretamente. ¿Y eso los protege? Los protege, les da fuerza, les da impulso. La vinculación con el imperio te da... Y tienen tienen autonomía, tienen poder. Que ese poder lo utilicen bien o mal, eso podrá ser opinable. Y hay jueces corruptos. Y hay jueces corruptos como en cualquier o de los países sudamericanos hoy y pueden ser identificados fácilmente. En Uruguay, doctor Salle y doctor... Ojo que faltan 3 minutos, profesores. Que va a ¿Hay preguntar. jueces corruptos? Ya salimos acá con las manos. Mire, no responder te agradezco. No, yo no voy a responder. Todo respondo. Si por corrupción entendemos desviación de poder para hacerle mandado al gobierno, hay muchos jueces y fiscales corruptos. Si se entiende corrupción por eso, que para mí lo es. Para mí un juez y un fiscal que no falla como indicaría la justicia por estar haciéndole el mandado al poder, sí hay corrupción. Y hay muchos jueces que fallan en ese sentido. Concuerdo, perfecto. Porque la corrupción no tiene un único origen, el dinero. No tiene por qué ser el dinero. No tiene por qué ser el dinero. Es más, Montesquieu ya hablaba de corrupción del poder cuando... No le voy a cobrar nada por la pregunta. No, muchas gracias, profe. A eso sí, no quiero quebrar una lanza, ni soy quien para hacerlo, pero yo creo que nunca aquel que estudió abogado y soñó con llegar a ser juez, nunca pensó que iba a estar en estos momentos históricos de estos países de América Latina, ¿no?
de una corrupción política galopante y una presión tan grande sobre el poder judicial. A mí como hoy es arriesgado como también hombre del Frente Amplio de la década del 70 digo todo lo contrario. Todos los pronósticos que hacía el Frente Amplio en la década del 70 del futuro, si se permanecía con el modelo reprimarizador, colonialista que tenían los gobiernos de aquella época, se iba a llegar a esto y peor. Y se llegó. O sea, que el Frente Amplio pronosticó esto. Lo que nunca íbamos a pensar, que la fuerza viabilizadora, instrumental de la continuidad del modelo, fuera el Frente Amplio. Claro. Ahí está. Porque que llegar se llegó. Como nunca antes estamos colonizados económicamente. También te pueden decir lo siguiente. Un Tabaré Vázquez te puede decir, llegué, pero llegué con una metodología diferente. Llegué con la estafa intelectual. Llegué mintiendo. Llegué blandiendo las banderas del pasado, pero el imperio, con el cual tengo excelente relación, diría él, porque soy miembro de la Woodrow Wilson, sabía perfectamente bien que cuando llegara al poder, traía el cuchillo abajo del poncho, y que le encajaba una puñalada al pueblo uruguayo que le perforaba los pulmones. ¿Y qué fue lo que hizo? Telón rápido. Gustavo Salle, profesor Fau, Enrique Viana, con la visita y el pronto reintegro ya de Javiercito Donilla. Hoy tuvimos una mesa de debate que creo que quedó para la mejor historia del periodismo. ¿Nos encontramos el miércoles que viene? Con todo gusto. Muy bien. Ya viene Eduardo Montes de Oca y su Zona Radio. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 2 de la tarde. También mañana tienen dosis por duplicado Enrique Viana y Gustavo Salle con su análisis del poder real a las 15. Nosotros desde las 2 de la tarde estamos aquí en los estudios de Carve 850M, Mercedes 973. Estado de situación. Ustedes no pueden ni deben dejar de escucharnos. Chau.